Chequeamos y verificamos los datos para una mejor información con Juan Manuel Astorga, Paola Berlín y Matías de la Maza. A ver, esto tiene también puesto en cuestionamiento al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Hubo consejo por parte de los cores de la región metropolitana en el día de ayer. Vamos a conversar con Valeria Conti. Ella es core de la región metropolitana de Renovación Nacional. Está ya en contacto con nosotros vía telemática. Ya está con nosotros ahí, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Hola, Valeria? ¿cómo están? Muy bien, consejera. Consejera, me asustaste. Bueno. Consejera, déjeme partir preguntándole, ¿le dejó satisfechas las explicaciones de Claudio Rego ayer al Consejo Regional por su vínculo con Procultura? A ver, para poner en el contexto de toda la situación, para nosotros como los consejeros reelectos, en mi caso yo viví la historia de este programa, por lo tanto, para mí no habían sorpresas en torno a las respuestas, dado que no es primera vez que hemos pedido rinde cuentas al gobernador o que nos han informado respecto a las querellas, al estado de ejecución del proyecto. Este proyecto se ejecutó súper bien por 11 meses y cuando empiezan a salir las alertas, nos empiezan a contactar las fundaciones y también el administrador regional y el gobernador con quien empezamos a tomar medidas respecto a las acciones judiciales. Si bien es cierto, fue una exposición demasiado larga y está perfecto en hacerlo, también va en el tono, no de que no se haya fiscalizado nunca, sino que sale una iniciativa de unos colegas para solicitar esta información que también se había puesto puntos de tabla anteriormente en las comisiones de coordinación que presido yo para informar a los colegas que están asumiendo en este periodo cuál es el estado de este proyecto y de Procultura, porque además tenemos el Quédate 2.0 que se está ejecutando a través del Hospital Félix Bulnes, claro, fue una exposición muy larga, estuvimos casi 3 horas, donde vamos a revisar a cabalidad. Nosotros vamos a citar a una sesión de comisión extraordinaria de coordinación para revisar los puntos que quizás quisiéramos ahondar un poco más, pero en general se abordó al 100% de las preguntas que realizamos los 6 jefes de bancada. Ya, ahora, hecho este contexto, ¿la dejó satisfecha la respuesta del gobernador? A mí, por lo pronto, sí quisiera ahondar en algunos detalles, como te explicaba, por eso mis facultades de presidenta de coordinación. Voy a citar a comisión extraordinaria el 26 de mayo para que nos presenten el detalle de las querellas. Yo entiendo que ayer no nos iban a entregar el detalle exhaustivo en el que está cada investigación por parte de la dirección jurídica del gobierno regional, ni tampoco en qué va lo que más nos preocupa también, que nos restituyan el dinero. Por lo tanto, requerimos saber también en qué va la demanda con la aseguradora, donde el Consejo de Defensa del Estado es parte de esta causa y donde nos está apoyando también a que se puedan restituir estos fondos. Sí, eso parece lo central, ¿no, Valeria? Porque es cierto, una cosa es requerir desde su presidencia, digamos, información sobre las querellas, pero eso va a seguir su curso en sede penal. Sin embargo, el poder hacer efectivo el cobro de la garantía a la aseguradora Porvenir Sociedad Anónima, que entiendo se hizo el cobro y la aseguradora no quiso pagar y eso, bueno, tuvo que demandarse, ¿no? Y está en un juicio ante la justicia y eso es lo que hay que esperar que avance, ¿sí? Que avanzaba exactamente, y que avanzaba muy lento y que además ellos también se querellaron contra nosotros para no pagarnos. Entonces acá yo igual quiero dividir un poco el proceso que estamos viviendo, que por un lado es todo lo mediático y todo lo que tiene que ver con esta gran estafa que hizo Alberto Larraín, ¿cierto? Por otro lado, que en esta región el proyecto se ejecutó por 11 meses, nosotros estábamos invitados a las capacitaciones que en el Fondo Procultura estaba coordinando 5 fundaciones que eran expertas en prevención del suicidio, que funcionaban en el fondo todo lo que es la línea telefónica, la atención psicológica, o sea, eso iba funcionando y nosotros nos llegaban reportes semanales, nos llegaban reportes en la Comisión de Salud hasta que salta esto, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los temas que ya tienen que ver con las querellas, que nosotros necesitamos tener respuesta, así como
Por ejemplo, es evidente que existía un vínculo entre Alberto Larraín y Claudio Rego, y eso tiene que aclararse, pero también a mí me gustaría saber si Alberto Larraín tenía el mismo vínculo con otras autoridades que le adjudicaron proyectos, por ejemplo. Ahora, Entonces, más allá de los vínculos, Valeria, bueno, la ciudadanía también requiere respuestas, no solamente los cores, ¿no? Y una de las preguntas que muchas partes de la ciudadanía se hará es qué rol tuvieron los consejeros porque regionales, ¿no? Porque sabemos que Claudio Rego, como todo gobernador, no puede mover esa cantidad de plata por sí solo. Él puede girar la chequera, pero para firmar esa chequera necesita la firma, digamos, de la mayoría del Consejo. Y creo que es pertinente contarle a la ciudadanía que en ese momento fue unánime el acuerdo de 35 consejeros para, digamos, ponerle un dedito hacia arriba a este proyecto encabezado por Procultura. Entonces yo me pregunto si es que desde el Consejo asumen alguna responsabilidad, entendiendo que ya hablaremos con Claudio Rego para preguntarle la suya, ¿no? Pero yo le pregunto a usted como parte de este cuerpo colegiado. Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que quisiera poner en contexto cómo nace este proyecto. Okay. Este proyecto de prevención del suicidio nace en la mesa de prevención del suicidio del gobierno regional del 2021. ¿Ya? Posterior a eso, en el marco de la pandemia y pospandemia, se revisan y se velan en análisis el presupuesto que tenía el Ministerio de Salud respecto a acciones en esta línea. Uh-huh. En eso, desde esta mesa de prevención del suicidio, nacen estas distintas fundaciones, Círculo Polar, Katy Summer, Mírano, sí, entre otras, para poder presentarnos una iniciativa y un programa a ejecutar donde quien coordina estas acciones es Procultura. Nosotros hicimos la revisión de la presentación de este programa. Esto se demoró 5 meses en tramitarse hasta que llega a nuestra comisión de coordinación, que después lo deriva a Salud, se revisó y posteriormente, como lo encontramos pertinente, porque de verdad era un proyecto que tuvimos que además aprobar un 2.0 porque no lo podíamos terminar por la cantidad de personas que se atendieron y por el impacto que tuvo bueno, primero fueron 28 comunas, quedamos al D porque se terminó en el fondo el programa con la Fundación Procultura, cuando nos empiezan a saltar las alertas de que no estaban pagándole las facturas a las otras fundaciones. Entonces el proyecto se ejecutó, teníamos los reportes, estaban dando bien, y era un proyecto que tenía todo sentido, era un proyecto que a nosotros desde todas las veredas nos hacía mucho, como valga la redundancia, sentido. Teníamos que tener una línea de acción en este marco de la pospandemia, y cabe destacar también que en este año 2022 no solamente nosotros trabajamos con la Fundación Procultura y las fundaciones más pequeñas en este gran programa, trabajamos con Desafío Levantemos Chile en un proyecto de más de 1.000 millones de pesos para reducir la lista de espera y que funcionó muy bien, por ejemplo. Trabajamos también con la Universidad Alberto Hurtado en un programa de fomento productivo para las mujeres, para fomentar el empleo, también de más de 1.000 millones de pesos, con la Fundación Cultiva en un programa de arbolado. Entonces, de todas las iniciativas que se realizaron, porque, ojo, acá también hay una confusión de lenguaje. Hasta antes de los casos fundaciones existía esta figura donde a través de un programa le podíamos transferir y adjudicar recursos a fundaciones, donde la Contraloría tomaba razón de esta transferencia y la permitía, y la DIPRES también daba la factibilidad presupuestaria, no era una licitación a dedo, pasaba por un proceso también externo al gobierno regional. Y después esto cambió. Posteriormente al caso Fundaciones, nosotros como gobierno regional también levantamos la alerta y un protocolo para estas transferencias, y después la DIPRES empezó a cambiar las formas de poder trabajar con este tipo de organizaciones, y que hoy día vemos que se tiene que hacer un programa donde se tiene que licitar y que va en otra línea, muy distinta a la que existía en el año 2022 y anteriormente en las antiguas intendencias. Valeria, entonces, pero para entender, a ver, el programa hacía todo sentido, ¿no? Sí. Y en ese momento
las alertas en torno a Procultura no habían saltado, si eso es una realidad, saltaron después. Pero le pregunto, ahora con todo lo que ha pasado y lo que es evidente que la tesis, yo creo que una buena parte del Consejo y del mismo gobernador lo ha dicho, es que Procultura los engañó, que Procultura estafó. Sí, o sea... pero mi pregunta, Valeria, es si no considera que puede haber algo más, si es que cree que alguien incluso dentro de la gobernación puede haber entregado, puede haber impulsado más fuertemente a Procultura, puede haber sabido que estas alertas existían, si no tiene alguna duda que dentro de la organización de la gobernación regional pueden haber ya existido antecedentes o conocimiento de que Procultura no era necesariamente la fundación más confiable del mundo. Mira, hasta el año 2022, de acuerdo a todo lo que nosotros teníamos de información de Procultura, por eso yo parto mi intervención el día de ayer diciendo que me siento estafada, porque la verdad es que Alberto Larraín era un psiquiatra en ese entonces que se paseaba por todos los matinales como experto en temas de prevención del suicidio, quien lidera esta mesa en el consejo anterior al que yo asumí por primera vez. Y el día de ayer, una de las peticiones de mi bancada de Renovación Nacional es preguntarle al gobernador si es que a los funcionarios posterior a la adjudicación del proyecto, que estuvieron fiscalizando la ejecución, ¿existe alguna investigación? ¿Cómo en el fondo ellos se percataban de que estuvieran pagadas las facturas, de que estuvieran pagadas las boletas, las rendiciones, etcétera? Nosotros como Consejo Regional, hasta antes de que salta esta alerta, digamos, de la Fundación Círculo Polar, a nosotros nos llegaban los reportes, como te digo, mensuales de cuántas personas estaban atendidas, reportes semanales de actividades. Además, nosotros los citábamos a la Comisión de Salud para que nos pudieran exponer el estado de avance del proyecto. Por lo tanto, todas las luces que nosotros teníamos como antecedentes era que el proyecto se estaba ejecutando bien. Valeria, pero con una salvedad, que es la parte que a mí me cuesta entender. Y si nos ponemos la mano al corazón y nos imaginamos que esto fuera una cosa chica, digamos, un encargo que hacemos nosotros en nuestra casa, lo hubiéramos hecho distinto. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de pagar todo por adelantado. Porque es verdad, yo le creo, digamos, como usted nos dice, que bueno, además es un hecho, que la fundación era conocida, el hombre se paseaba por todos los matinales, tenía una reputación que lo antecedía, hubo gente, digamos, que se benefició de esto, los primeros 11 meses el proyecto funcionó, todo eso está muy bien, pero ¿dónde ha visto uno que cuando uno encarga una casa o va a la modista a encargarle un vestido de matrimonio, uno pague todo por adelantado? ¿Por qué entregarle 1.600.000 millones por adelantado? Esa es la parte que a mí me cuesta entender, porque no lo haríamos probablemente ni usted ni yo para el vestido, no lo haríamos usted ni yo con un maestro. ¿Por qué hacerlo con esta fundación? Mira, Paola, porque hasta antes del caso Fundaciones, así se transferían los recursos. Después del caso Fundaciones, fuimos el primer gobierno regional que empezamos a transferir recursos contra ejecución. Hoy día, inclusive a los proyectos regionales del Fondo Comunidad Activa, o más conocido como el 8%, no a los pequeños, sino a los regionales, que tienen un tope de 75 millones de pesos, nosotros transferimos una parte. Después, contra reembolso, la otra. Y así lo hacemos durante todo el año. Pero esto surge posterior a lo que saltó respecto, en el fondo, al caso Fundaciones. Pero antiguamente, del 2022 hacia atrás, las transferencias eran de esta manera. Ni la DIPRES, ni la Contraloría tomaban alguna acción o decían que estaba mal hecho. Al contrario, ellos verificaban que estaba correcto y tomaban razón respecto a este tipo de transferencias, y así lo hicimos con 75 fundaciones el año 2022, y podríamos ponernos a buscar en el fondo, en el periodo anterior al primero mío, de cuántas transferencias también se hicieron de esta índole. Es complejo, sí, es delicado también, pero así era la manera en que se hacía. Todo esto cambió después de este caso Fundaciones. Si esto no hubiera saltado, lo más probable es que hoy día se seguiría transfiriendo así en muchas otras regiones también. Muy bien, queremos agradecerle, Valeria, por conversar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias por la instancia. A mí me parece muy relevante que nos den este espacio como consejeros regionales de explicar que no solamente fue una cuenta el día de ayer, sino que además nosotros, como en el periodo anterior, estuvimos encima no solamente de este proyecto, sino de todo nuestro rol las
la ciudadanía sepa cuál es nuestro rol detrás de cada iniciativa que se presentan, por lo menos en el gobierno regional, no solamente con fundaciones, sino también con los casos donde transferimos a empresas, a los municipios para que contraten y liciten empresas para poder ejecutar, por ejemplo, un estadio, veredas, y que también estamos preocupados del estado de pago, por ejemplo, de esos proyectos. ¿Ya? Valeria Ponti, Muchas gracias. consejera regional. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, que estén bien. 6:34 minutos.